que es la legitimidad, va más allá del momento de la elección, no podría estar más de acuerdo. Y es por eso que necesitamos instituir la revocación de mandato, porque como la legitimidad se pone a prueba durante todo el sexenio, durante cada día del ejercicio público, es necesario medirla, como el compañero bien indica, lo que no se mide no se puede mejorar, y para medirla tenemos instrumentos y debemos implementar instrumentos como la revocación de mandato, que nos miren si ese gobernante tiene verdaderamente legitimidad política o si carece de ella. Si pierde las elecciones es que no la tiene. Y no puede haber una medición más exacta que el candidato o un presidente que pierde una votación frente a una mayoría de los electores. Ahí tienes tú la medición objetiva y concreta de la legitimidad de un político o la legitimidad de un gobernante. Es por eso que tenemos que tener este parámetro para poder saber si una persona está en ejercicio de una verdadera legitimidad. Me parece que esto es hacer más participativa la democracia. Todo lo que dices en relación a las generalidades sobre Luis Aguilar, me parecen interesantes, pero no vamos al problema de fondo, que es el problema de cómo establecemos un incentivo claro para que los gobernantes no se desentiendan del electorado. Y en última instancia, recordar el contenido del artículo 39 constitucional, ¿no? Que dice que la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo y todo poder público se instituye y se funda para beneficio de este, y que el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Obviamente no pretendemos una anarquía, pretendemos establecer un mecanismo institucional bien regulado, establecido en la Constitución, a través del cual se mida la legitimidad, usando sus propias palabras, compañeros, para poder saber cuando un gobernante verdaderamente cuenta con el respaldo mayoritario del soberano del Estado, que es la sociedad, que es el pueblo, que son los mexicanos. De otra manera, podemos tener a no hay nada más antidemocrático que un soberano que no tiene la capacidad de explicar su legitimidad, puesto que tiene la mayoría del pueblo en contra de él. Me parece que es muy claro que la revocación de mandato es un instrumento ideal para la democracia mexicana. Muchas gracias. Cedemos la palabra a Ignacio. ¿Cuál es el argumento principal para llegar a una revocación de mandato? El mal gobierno. ¿Cómo se pierde legitimidad en el siglo XXI? Cuando tenemos tecnología de la información, cuando tenemos indicadores de desempeño, cuando los distintos organismos internacionales están al pendiente de cuál es el avance de México en sus políticas públicas, cuando la OCDE nos muestra en un documento la perspectiva de la OCDE, cambios para la reforma. ¿Cuáles son las reformas que México requiere para materializar la potencia que se ve en el país? Una potencia que es muy clara ante la situación de crisis que viven los países desarrollados, los países europeos, incluso los países miembros de la OCDE, que para el año 2011 crecieron a 1.6, cuando México, por supuesto, está creciendo mucho más. Lo que se busca es materializar la promesa que es México. Y esta materialización se tiene que definir en términos del sector público, en cómo vamos a gestionar los recursos públicos, cómo vamos a administrarlos y bajo qué criterios podemos decir que se es legítimo, que se es ilegítimo, que se puede, que hay gobernabilidad. Aspectos técnicos del gobierno, como lo que es la política monetaria, la política cambiaria, difícilmente pueden entrar a la revocación de mandato, sobre todo por el grado de especificidad que se necesita para tener estos puestos y el grado de control para manejar bien las finanzas públicas a nivel macroeconómico. Hay áreas de interés que difícilmente se pueden introducir a una revocación del mandato cuando su función es prioritaria para la supervivencia del Estado en términos de la estabilidad económica y por tanto en términos de la estabilidad social, de la atracción de inversión que todo país requiere. La revocación del mandato corta de tajo el desempeño y no nos da oportunidad para seguir trabajando en políticas públicas determinadas, en planes de gobierno. Por eso existen justamente los planes de gobierno, porque ahí sí estaban el diagnóstico de la política pública, los deseos y necesidades de la sociedad, cómo se va a ejecutar justamente esta política pública y qué resultados se buscan. Un modelo de gestión por resultados, que es básicamente administrativo, que debe ser temas que debatamos nosotros en la realidad, porque son temas de la práctica
en términos del debate político, es una solución para no revocar el mandato, sino para que el ciudadano tenga más poder en términos de transparencia, en términos de rendición de cuentas, y lo ejerza como lo hacemos hasta ahora solamente con la cuestión del voto. Es cuando. Tenemos la palabra a Alan de Aguascalientes. Bueno, le recordaré al compañero que la política monetaria y la política cambiaria en realidad dependen del Banco de México, que es un órgano autónomo que no depende del Ejecutivo, para empezar. Entonces yo le suplicaría que fuera más puntual en sus argumentos. Usted dice que el mal gobierno es el argumento de fondo, y tiene que ver, pero no, el argumento de fondo es que el pueblo tiene el derecho a alterar o modificar la forma de su gobierno en términos del artículo 39 constitucional, para bien o para mal. Si el pueblo tiene el derecho de reclamarle a un gobernante una ejecución de una mala política pública o de una mala política de Estado, si la sociedad tiene un instrumento a través de la cual pueda pedirle cuentas al gobernante, aún incluso en medio del ejercicio de gobierno, ese es el tema central. Si el Estado le va a negar a la sociedad ese derecho, me parece que no podemos soslayar este punto central. Si se lo vamos a negar, pues entonces vámonos básicamente a dormir después del 2 de julio, del 1 de julio, ¿no? Dejemos que el gobernante haga lo que quiera y dejemos de participar, lo cual me parece un contrasentido con la idea de democracia. Yo creo que el gobernante tiene que tener la capacidad de explicar sus políticas públicas y tiene que tener la capacidad de explicar que las cosas pueden tomar tiempo y que si no la tiene es su responsabilidad por carecer de esa dialéctica. Yo creo que un gobernante que sea inteligente en la comunicación política, en la comunicación pública, puede decirle a la sociedad cómo es que el tiempo es necesario para la elaboración de las políticas públicas y es su responsabilidad explicar a la sociedad, hacer pedagogía de los grandes temas nacionales y en ese sentido ganarse su legitimidad, que lo ratifique si un día alguna facción política quiere ponerle una revocación de mandato. Churchill lo hizo en medio de la Segunda Guerra Mundial, se enfrentó a una revocación por parte del Parlamento y les ganó con argumentos, ¿sí? Es decir, la revocación de mandato no supone que va a haber una ingobernabilidad o que vamos a estar tirando a los gobernantes cada 5 minutos, supone darles la oportunidad de refrendar su legitimidad frente a la fuente de esta que son los electores. Me parece que es muy claro que la revocación de mandato es un instrumento necesario en la política mexicana y que la Constitución lo respeta. Muchas gracias. Tenemos el uso de la palabra a Ignacio de Querétaro. Justamente cuando hablaba de política monetaria, yo también podría referirme a la política fiscal, también podría referirme a una política presupuestaria, también podría referirme a una Secretaría de Finanzas, a una Dirección de Presupuesto, que son quienes asignan justamente cómo se van a distribuir los recursos públicos en los distintos programas sociales. Lo que busca la democracia que anhelamos, la democracia participativa, es empoderar al ciudadano. ¿Cómo empoderamos al ciudadano? Informándole. ¿Cómo empoderamos al ciudadano? Mostrándole las cuentas, mostrándole los avances, mostrándole los resultados de nuestra política pública. Hay 2 momentos en la democracia. Discutimos mucho en lo que es la entrada al gobierno, discutimos mucho en el periodo electoral, discutimos mucho la cuestión de los partidos, discutimos mucho cómo se accede al poder, cuál es el delito electoral, cuál es el fraude electoral. Sin embargo, nos olvidamos de la gestión, que es lo que importa y que es justamente el lugar donde se encuentran los procedimientos para acceder al desarrollo. Yo os invito a reflexionar en este tenor y a no tomar posiciones radicales como la revocación del mandato y enfocarnos más, incluso acercarnos más como ciudadanos con nuestros gobiernos, porque ya existen estos canales y están regulados por la Constitución, regulados por la ley, y todas las instituciones públicas, hace 2 semanas se aprobó una iniciativa de ese trabajo, deben de tener indicadores de desempeño. Acérquense a ver el desempeño de sus gobiernos. Muchas gracias. Es cuanto.